Vamos con el internacionalista Vicente Márquez, decíamos que la Constitución española, después de una larga dictadura, es una Constitución modelo. De hecho, la nuestra de 1999 se inspira mucho en la española, me lo decía aquí Germán Escarrá, en una serie de figuras. Por supuesto que es una monarquía constitucional, pero desde el punto de vista de la democracia, los derechos humanos, las autonomías es extraordinaria, ¿no? En efecto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que el modelo autonómico venezolano o el concepto de las competencias estatales se basa muchísimo en los principios establecidos en la misma Constitución española, los derechos sociales, por ejemplo, inclusive la misma concepción que da el tema de derechos humanos es de alguna manera una inspiración para los constituyentes venezolanos. Ahora es una Constitución muy de consenso, modelo en ese sentido, ¿no? En efecto, fue una constitución que en su momento fue pactada por los grandes partidos políticos españoles. Por un lado, el sector heredero del franquismo, que hay que decirlo, o sea, la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, que después derivaría en el Partido Popular, la misma gente de Manuel Fraga, los socialistas, inclusive los comunistas, que habían sido enemigos acérrimos del franquismo, también colaboraron en el proceso de redacción constitucional. Los partidos regionalistas, los nacionalistas catalanes, vascos, también colaboraron en ese proceso y se puede decir que fue una constitución que inclusive en el hemiciclo parlamentario fue aprobado con más de 320 de los 350 votos que hubo en esa oportunidad. Tal vez eso le da un carácter de mucha rigidez, lo que llaman constituciones con normas pétreas, difícil de estarla cambiando cada rato, ¿no? En efecto, la Constitución española, inclusive dentro del contexto europeo, es una constitución que desde el año 78 hasta la fecha prácticamente no ha tenido ninguna reforma de consideración. Claro. Eso, por supuesto, lleva a que el mismo proceso de reforma sea un proceso bastante largo, bastante complicado y que necesita obligatoriamente un consenso político. La parte que tiene que ver con las autonomías no es peligroso, podrá manejar bien el tema de Cataluña. En efecto, la Constitución española, si bien le dio la posibilidad, y eso muchos de estos gobiernos autonómicos lo aplicaron, fue el establecimiento de estatutos donde se establecían competencias claras. En el caso de Cataluña, evidentemente, la situación ha llevado a que los mismos catalanes vean la necesidad de ampliar esas competencias, pero lamentablemente el mismo gobierno español, por cuestiones políticas, lógicamente, se ha mantenido una actitud bastante reacia a ampliar ese consenso. Inclusive el PSOE actualmente ha planteado la necesidad de una reforma federal de la Constitución. Claro. En el sentido de que las autonomías, incluido obviamente Cataluña, el País Vasco, Galicia, tengan un amplio marco de competencias muy similar al que inclusive ya está empezando a aplicar Irlanda. Perdón, Escocia. Escocia, después del último referéndum, ¿no? En efecto. Claro, Escocia mantiene su proximidad con Gran Bretaña, ¿no? Exactamente. Ahora, el tema de la monarquía y estos escándalos últimos que ha habido. Evidentemente la monarquía ha sido una institución que desde los tiempos posteriores del franquismo fue una institución que siempre fue puesta a prueba. Inicialmente el hecho de que el tema de debate que siempre hubo en la España posfranquista de monarquía-república, de alguna manera fue tapado en el tema de que, bueno, la figura del rey no se va a someter a votación, no se va a someter a objeción. Durante muchos años el rey fue una figura muy popular, pero lamentablemente los escándalos en el que estuvieron implicadas las infantas, en específico la infanta Cristina, han de alguna forma mermado esa popularidad. El mismo hecho de que el mismo anterior monarca Juan Carlos tuviera inmunidad para todos los juicios que eventualmente se han estado ventilando, de alguna manera han generado un cierto sentimiento republicano y antimonárquico. Inclusive Podemos, que es un partido estrella actualmente, inclusive habla abiertamente de la necesidad de una asamblea constituyente y de un referéndum para poner a prueba la monarquía. ¿A qué se debe el éxito electoral de Podemos y tal vez el cansancio en los viejos partidos? En parte también por la misma situación económica, el hastío por la situación económica, el hecho de que la misma clase política está inmersa en una gran cantidad de escándalos, inclusive lo que está pasando ahorita con Gürtel, el escándalo Gürtel, que ha puesto a prueba que casi toda la plana mayor del PP, partido de gobierno, ahorita esté en entredicho su credibilidad. Inclusive los mismos socialistas. Grandes figuras socialistas están cuestionadas también. Sí, socialistas y populares actualmente tienen una credibilidad bastante baja, inclusive en las mediciones que se han hecho. Podemos, inclusive Unión Progreso y Democracia y Izquierda Unida tienen mayor percepción dentro de la ciudadanía que los mismos socialistas y populares. Ahora, en intención de voto, claro está, Podemos ha logrado captar ese sentimiento y actualmente es la segunda fuerza política en votos. Ahora, la crisis financiera y económica es de toda Europa y eso permite el nacimiento de extremos de la derecha o la extrema izquierda y es lo que está pasando no solo en España, sino en todos los demás países, ¿no? En efecto, por lo menos lo que está pasando ahorita en Grecia. El hecho de que Syriza sea actualmente la primera fuerza en votos en los últimos sondeos, el hecho de que Alemania, que es la economía más sólida de la zona euro, el que de alguna manera puede decir que ha logrado mantener la estabilidad de lo que es el contexto de la Unión Europea, por ser la más sólida, actualmente hay un partido como Alternativa para Alemania que en las últimas elecciones regionales haya logrado representación
y eventualmente logre el 10% de los votos. Y es un partido claramente euroescéptico. Ahora, ¿qué comentario tienes? Porque el otro día en una entrevista que te hacían también hablabas del Medio Oriente. Vamos a ver esta nota sobre el yihadismo, todo lo que significa la violencia, el terrorismo y lo que naturalmente va a significar la lucha que la comunidad internacional tiene sobre ello. Vimos lo que ha pasado en Australia, estamos viendo lo que está pasando cerca de Afganistán, ahí en Pakistán, y estas situaciones en otras partes bajo la cuestión religiosa. Como profesor de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, de negociaciones, ¿podemos negociar para un mundo en paz este año que viene en tanta violencia que hemos visto durante el 2014? Ciertamente se ve complicado porque, por supuesto, estamos hablando de que todos estos fenómenos, como por ejemplo el yihadismo en general, parten de una concepción bastante radical del Islam, son bastante ortodoxos en su manera de actuar y proceder y de pensamiento. Sin embargo, yo creo que eventualmente pensar en un escenario de negociación, más que en un corto plazo, yo lo veo eventualmente en un largo plazo, y ahí, por supuesto, los gobiernos árabes van a tener un papel muy importante, sobre todo gobiernos como Arabia Saudita, Turquía, que de alguna manera ha tenido una cierta simpatía por el ISIS, sobre todo por el tema contra los kurdos, por los peshmerga, y eventualmente pensar en la posibilidad de dar cierto apoyo también a los islamistas moderados. La primavera árabe dio cabida a que los islamistas moderados pudieran tener expresión política y en algunos países esa expresión política fue cercenada, como en el caso de Egipto. Ahora, negociar ahí tiene que ser con actores que son fundamentales como Turquía, lo señalas tú, Arabia Saudita, pero también Irán. Totalmente. Irán actualmente tiene un papel muy importante, inclusive en la lucha en contra del ISIS. Estados Unidos inclusive ha tenido una actitud bastante interesante. No ha condenado ni ha apoyado el hecho de que Irán voluntariamente actúe en contra del ISIS, pero ya el hecho de que se vea en una misma situación que Estados Unidos e Irán estén actuando contra un enemigo común, es un escenario inclusive para pensar en un eventual diálogo mucho más amplio entre Irán y Estados Unidos a largo plazo. Que supera la confrontación tradicional de sunitas y chiitas en el caso de Siria, dado que Irán ahora estaría negociando también con Estados Unidos y con el mundo árabe, porque la última reunión de Naciones Unidas fue condena absoluta al terrorismo islámico extremista, ¿no? En efecto, ese escenario eventualmente yo lo veo más a mediano plazo. Sin embargo, ya las acciones que estamos viendo de condenas casi unánimes, y el hecho que inclusive ya hayan algunos elementos de acción en común contra determinados enemigos, caso del ISIS específicamente, hacen ver que el escenario en un mediano plazo sea de eventual acercamientos y negociaciones entre estos países, anteriormente rivales enconados, precisamente para tratar los temas que evidentemente les afectan, y entre esos, por supuesto, el extremismo ya de corte yihadista. Tú hablabas de la primavera árabe que empezó precisamente en Túnez con la muerte de Mohamed Bouazizi, el muchacho que se inmoló. Exacto. Y que además inmediatamente explotó en Libia y en Egipto, cambiando gobiernos de 32 en el caso de Mubarak o 42 en el caso de Gaddafi. Se dice que tal vez no pudo encontrar una salida democrática en todos los países. En efecto, es más, Túnez quizás sea el único caso exitoso dentro de los países de la primavera árabe, porque fíjate que pudieron desarrollar un proceso constituyente, han hecho elecciones democráticas, inclusive actualmente va a haber una segunda vuelta en la que hay dos candidatos, uno heredero del anterior régimen, activo funcionario de Ben Ali Bourguiba, y por otro lado una figura emblemática, luchador de los derechos humanos, actual presidente, y que curiosamente siendo izquierdista ha tenido el apoyo del partido islamista. Y eso evidentemente da una señal de que este país ha logrado realmente un proceso democrático, mientras en los otros países realmente la inestabilidad no ha permitido que este proceso pueda llevarse a cabo. Pero hubo un despertar de los jóvenes, sobre todo con los medios nuevos de comunicación, de pedir democracia, de pedir romper esas dictaduras tradicionales de Egipto y caso de Libia con 42 años de Gaddafi, ¿no? Y el manejo de las redes sociales aquí fue muy clave. El hecho de que ya podamos decir que las redes sociales son un mecanismo de difusión, y ahí lo vimos claramente, el hecho de que los jóvenes hayan tomado un papel activo y que la utilización de estas herramientas haya servido para impulsar la movilización política, hace entender de que los jóvenes en todo proceso y en este siglo seguramente van a tener un peso muy destacado, tanto en el corto como en el largo plazo. Ahora, Naciones Unidas en este mar de cosas y de problemas, sobre todo con el Medio Oriente, pareciera que ha sido ineficaz. No ha podido frenar en Siria una guerra que llega a más de 200.000 muertos, ¿no? En efecto, el papel de Naciones Unidas aquí ha sido bastante limitado, y no hay que olvidar el hecho de que Naciones Unidas depende mucho también del consenso de los 5 grandes potencias, que son miembros permanentes del Consejo. Y no hay que olvidar que Rusia y China han sido los que de alguna manera, en el tema sirio, han tenido un papel muy destacado en el hecho de evitar aplicar sanciones directas en contra del régimen de Al-Assad. Claro, tienen sus razones, son aliados. Pero China pareciera que está dando muestras de mucha madurez en la última reunión de la PEC.
al firmar con Estados Unidos, al llegar a acuerdos en materia de clima, ambiente, calentamiento global y de responsabilidad en el manejo de las cosas del mundo, ¿no? Claro, porque de alguna manera China desde hace ya varios años ha optado por una política exterior bastante pragmática. Si bien tiene muchas coincidencias con Rusia, el hecho de que ya China esté mostrando estas señales da a entender de que al final los chinos probablemente en ciertos temas mantengan la coincidencia con Rusia, porque evidentemente hay un interés estratégico, pero en el caso de Estados Unidos habrá ciertos temas en donde el consenso se va a hacer notar. Inclusive lo vemos también en el ámbito comercial, donde podemos ver que ya Estados Unidos y China han logrado ciertos acuerdos en materia de aranceles, producto precisamente de esta reunión de la PEC. ¿Qué se espera entonces en el caso del Medio Oriente para el año que viene? Yo lo veo bastante complicado. Yo veo que el proceso, la situación en el Medio Oriente va a mantenerse en el sentido de que el ISIS va a seguir siendo un actor determinante, el yihadismo va a seguir teniendo un peso importante y el extremismo islámico va a seguir dando algunos golpes a Occidente. Bueno, ayer lo de Australia fue terrible, ¿no? Y hoy también, lo que ha pasado En Pakistán, 126 niños asesinados, en parte por un grupo que de alguna manera considera que el hecho de que unos niños se formen y se eduquen es haram, es pecado. Por eso Boko Haram en África es la prohibición de la educación, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera el hecho de que estas situaciones que estamos viendo, que son totalmente repulsivas, van a seguirse desarrollando porque evidentemente este extremismo va a seguir siendo un elemento central en el tema con